Okay. Hola José. Para empezar, ¿puedes contarnos un poco sobre la situación de la minería en Ecuador a día de hoy y sobre las experiencias de la resistencia contra la minería? Okay. Bueno, yo estoy en Intac, en el noroccidente del Ecuador. Es una región que viene desde hace ya casi 18 años resistiendo contra la minería, la gran minería, digamos. Hay un yacimiento de cobre que fue descubierto en los años 90 y a partir de ahí la comunidad ha generado todo un proceso de resistencia que ha llevado no solo a resistir y a expulsar a dos multinacionales, una japonesa y una norteamericana, en su momento de la región, sino a generar toda una red, tanto de aliados como una propuesta misma, un debate nacional respecto del tema de la minería. Lastimosamente la situación actual es complicada. Es complicada porque pese a todo el trabajo de generación de alternativas desde el lado económico, principalmente, pero también desde el lado de la generación de conciencia a nivel nacional en el Ecuador. De alguna manera yo diría que hoy por hoy el mismo poder corporativo que ha estado siempre atrás de la minería ha buscado la forma de mimetizarse en el proceso de cambio político que se generó hace ya casi 10 años en Latinoamérica y se ha apropiado de ese proceso de cambio, se ha apropiado de los discursos de la izquierda, incluso de las banderas, de los movimientos sociales, de los movimientos ambientalistas. Y hoy por hoy pues la minería avanza tal como lo estuvo haciendo en la época de la así llamada larga noche neoliberal. Lo hace con mucha más facilidad ahora bajo el impulso de los gobiernos progresistas, ¿no? Lo que está sucediendo en Ecuador, por ejemplo, en nuestra región, está sucediendo igual en muchos otros países. ¿Qué es lo que sucede? Pues que bajo el auspicio ahora de las empresas nacionales, con el pretexto de la recuperación de la soberanía, estas mismas empresas nacionales hacen el trabajo sucio que antes hacían las pequeñas o las así llamadas junior mineras, que era abrir los territorios, hacer el trabajo sucio, la división de las comunidades, la compra de conciencias, el tráfico de tierras, la amenaza, ¿no? La criminalización de la protesta social. Hacen ese trabajo sucio para dar paso luego a las mismas empresas corporativas, las mismas multinacionales que durante ya probablemente 50 años vienen saqueando el continente. Valdría decir que esta realidad, por ejemplo, en el caso nuestro de INTA, luego de 18 años, como decía, de haber resistido a dos multinacionales con esas prácticas, con esas estrategias que venían de dividir a la comunidad, de generar un conflicto interno, una guerra de baja intensidad, utilizar las bajas pasiones humanas como la xenofobia, la envidia, ¿no? Ese tipo de cosas, de generar trabajo para los jóvenes, de darles sueldos muy altos por encima de los salarios locales para crear divisiones incluso dentro de las familias. Situaciones que las vivimos a lo largo de muchos años aquí con empresas norteamericanas, también con la japonesa, y que gracias a la fortaleza del movimiento social se pudo superar todo eso victoriosamente, digamos, en ese momento. Ahora lo estamos viviendo bajo la influencia de la empresa nacional minera y todo el aparato represivo del Estado ecuatoriano. Entonces ahora ya la criminalización lo hace directamente la justicia ecuatoriana, ¿no? A través de todo el aparato legal, ¿no? Digamos, en Ecuador el gobierno ha logrado acaparar todos los demás poderes del Estado, por tanto la justicia está en manos del gobierno y de esa manera han criminalizado como nunca antes a los dirigentes en nuestra zona. Tenemos a un compañero, Javier Ramírez, que estuvo preso casi un año, se lo acusó de rebelión contra el Estado ecuatoriano, lo han declarado culpable y pagó un año de cárcel. Su hermano, Víctor Hugo, se encuentra prófugo, se encuentra en la clandestinidad también desde hace un año, también está acusado de atentar contra el Estado, rebelión contra el Estado. ¿Cuál es esa rebelión? Pues simplemente exigir que la empresa nacional minera y la empresa Codelco de Chile rindan cuentas, informen a la comunidad, hagan la consulta previa, que es lo que está establecido en la Constitución. Sin embargo, fueron criminalizados por eso. La zona fue invadida, más de 450 policías y militares
abrieron el paso a Codelco. Desde el mismo Estado y con sus instituciones están generando la división en las organizaciones, han generado infiltración dentro de las organizaciones, han cortado los fondos, o sea, están usando todo el aparato estatal para minar la base social y de esa manera favorecer el trabajo de, en este caso, una multinacional. Si bien Codelco se le podría decir que es una empresa estatal chilena, su actuación es como una multinacional. De todas maneras está cotizando en la bolsa, está buscando inversión extranjera, está consiguiendo fondos en bancos internacionales, incluso aquí en Alemania, ¿no? Sabemos que Deutsche Bank financia a Codelco para hacer este tipo de cosas. Entonces no se diferencia mucho de la estrategia multinacional. En ese sentido, es esa la situación actualmente, no solo en INTA, pasa lo mismo en otras partes del Ecuador, en la cordillera del Cóndor, pasa lo mismo en Quimsacocha, en el sur, pero está pasando tal vez más grave en Perú, tal vez más grave en Colombia, pero finalmente el resultado es que Latinoamérica mantiene su posición de país, de región, que produce materias primas para el primer mundo, para el norte global, a cambio, digamos, de la criminalización y del empobrecimiento más de los países. Lo que antes sucedía bajo la estrategia neoliberal liderada por el Banco Mundial, hoy lo hace los gobiernos progresistas, cantando la canción del Che Guevara, ¿no? Y con las banderas de las luchas de los pueblos, pero el resultado sigue siendo el mismo. En tu opinión, ¿por qué es más difícil la resistencia ahora contra las empresas nacionales que antes? Más que hacerle más difícil la resistencia, ha hecho necesario cambiar las estrategias de resistencia. Y creo que las organizaciones están en ese proceso de buscar nuevas estrategias de información de lo que está pasando, ¿no? El asunto es que, como te dije, estos gobiernos progresistas en Ecuador, Rafael Correa llega al poder en el año 2008, empujado por los movimientos sociales. Ecuador pasó más de 10 años entre 95 y 2005, más o menos, en la calle exigiendo que no se firmen tratados de libre comercio, que no se firme el área de libre comercio de las Américas, exigiendo que se paren las privatizaciones, los despidos de trabajadores, que no se abra la minería a gran escala, que no se abra el suroriente al petróleo, que se pague la deuda social, la deuda generada por la Texaco en el nororiente, etc. Esas eran las principales exigencias de los movimientos sociales en el Ecuador, y es esa conflictividad que hizo que 3 gobiernos seguidos tengan que ser expulsados, y Correa viene en esa ola, se sube a esa ola y llega al poder con esas banderas, con esos gritos, con esas canciones, pero una vez que está en el poder simplemente es un reacomodo de los mismos poderes fácticos, y eso genera pues un terremoto en las bases de los movimientos sociales. Los movimientos sociales se descomponen, se debilitan frente a esta situación, porque sus mismas banderas de lucha, sus mismos gritos están siendo utilizados para acabar con ellos. Ha sido un proceso muy duro, pero yo pienso que hoy mismo, en estos días, por ejemplo, hay un levantamiento en el Ecuador, un levantamiento indígena, están marchando de todos los puntos del Ecuador hacia Quito. El día 13 de agosto se van a reunir en Quito. Todo este año ha sido ya de un despertar del movimiento social nuevamente, después de casi 8 años de alguna manera de estar boicoteados por el poder. Es cierto que es más difícil ahora, pero al mismo tiempo creo que es cuestión de reacomodar, de buscar estrategias y de también sacar a la luz, porque entiendo yo que la posición revolucionaria, izquierdista de nuestro gobierno, como de otros, es muy sexy afuera, muy atractivo en Europa, en otros lugares. Hay que desenmascararlo, es importante que la gente sepa que no es tal, no hay ninguna revolución, hay una recuperación fáctica de los poderes tradicionales y hay un proceso de destrucción de la izquierda. Y en ese sentido pues estamos para reconstruirla, para volver a luchar. Hay que buscar nuevas estrategias, como te digo, y pienso yo que efectivamente esas estrategias tienen mucho que ver con buscar nuevamente acercamientos, como fue en la época del Foro Social Mundial en San Pablo, que se trató de buscar tejer redes a nivel mundial y que de alguna manera dieron resultado. Creo que es un nuevo momento de efervescencia, de recalentamiento de la calle, y eso corre como parte de la estrategia que hay que articular.
¿Y puedes explicarnos un poco más los efectos sociales y ambientales de la minería en la región que vives? Bueno, a ver, Latinoamérica es una región que está proveyendo de materias primas al mundo desde hace cientos de años, desde hace 100 años al menos, a gran escala. Hoy por hoy, cerca del 45% de los minerales que el mundo consume se producen en Latinoamérica. Sin embargo, Latinoamérica consume menos del 15% de los minerales que explota en su territorio. Esto ha generado, primero que nada, unas desigualdades terribles, ¿no? Las zonas donde se hace explotación minera, vamos a hablar de minería, sin hablar de petróleo y otras cantidades de extractivismos que hay. Hablando de minería, donde hay minería es las zonas donde hay mayor concentración de pobreza, mayor concentración de desigualdades y mayor violencia de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, en Colombia, las zonas donde hay mayor extracción minera, especialmente de carbón, pero también de oro, son las zonas donde el aparato paramilitar opera con mayor libertad. Otro ejemplo en Perú, las zonas donde hay mayor cantidad de minería en este momento. No hablemos de las zonas históricas, sino de la nueva minería, de la nueva gran minería. Por decir un lugar, Cajamarca, donde opera la minera de oro más grande del mundo, Yanacocha. Es un pueblo donde las condiciones de pobreza son crecientes, aceleradamente crecientes. Sin embargo, Perú crece o crecía pues su Producto Interno Bruto junto con la minería, y aparentemente la minería estaba trayendo desarrollo al Perú. Pero a la misma velocidad que crecía la economía, crecía la pobreza en estas zonas mineras. Por tanto, digamos, esas son las consecuencias concretas de la minería en los seres humanos desde el lado económico, desde el lado de la violencia. Pero hay también el impacto ambiental, que es catastrófico. Las zonas más degradadas del planeta son las zonas mineras, ¿no? Y en Sudamérica podemos encontrar, por ejemplo, en el mismo desierto de Atacama en Chile, donde opera la empresa nacional minera de Chile, Codelco, en una zona donde no llueve, el lugar más seco del planeta. Sin embargo, tenemos los impactos ambientales gigantescos, por ejemplo, en Chuquicamata, donde se encuentra la mina de cobre más grande del mundo y una de las más antiguas. La población de Chuquicamata ya no existe, es un pueblo que ha desaparecido, es un pueblo fantasma. Y la situación ambiental de los lugares aledaños a Chuquicamata, incluido la misma ciudad de Atacama, se mantiene en condiciones sumamente hostiles para la vida, para el desarrollo de la vida. No se diga incluso las zonas de desechos de la minería, de estas mismas mineras en el Océano Pacífico, como el caso de la bahía de Chañaral o cuantas otras, o sea, son miles los ejemplos de destrucción ambiental absoluta. Para el caso del Ecuador, ventajosamente, no se ha generado minería hasta ahora. Ecuador no es un país que tenga tradición minera, que tenga minería, hay muy pequeña minería, sin embargo, se está inaugurando ahora mismo la gran minería. El gobierno ha vendido ya la primera mina a cielo abierto en la región de la Cordillera del Cóndor, en el suroriente ecuatoriano, una mina a una empresa china, ¿no? Y han empezado los trabajos de apertura de las facilidades mineras, todavía no empiezan a hacer el cráter, y sin embargo ya los efectos ambientales están siendo durísimos. Han sido desplazadas varias comunidades, entre ellas comunidades indígenas, que vivían en esta zona, han sido sacadas del lugar sin ningún tipo de indemnización, y ya los impactos sobre los ríos de la zona son evidentes, ya el Ecuador está conociéndolos. Hay una diferencia entre Ecuador y Perú o Chile o Colombia, y es el tamaño. Ecuador es el país más pequeño de todos, pero es el país más densamente poblado de Sudamérica. Por tanto, donde tú hagas cualquier cosa en Ecuador, la gente lo va a saber. Es imposible que en Ecuador pasen cosas ocultas, mucho menos si se habla de una gran minería. Por tanto, los impactos asimismo van a ser evidentes y rápidos. Como decía, ventajosamente no tenemos esa experiencia, pero la experiencia de destrucción del tejido social la vivimos nosotros en INTA. Y eso es lo bastante terrible como para esperar que no progrese la minería. Hemos discutido aquí el concepto de justicia ambiental y justicia climática. ¿Cómo ves tú el vínculo entre tu trabajo, la resistencia contra la minería en Ecuador, con ese concepto? Bueno, es precisamente lo que hacemos, exigir una justicia ambiental. Tal vez decir justicia climática no se lo conoce mucho en Sudamérica, no se maneja
todavía, digamos, del tema climático, pero sí la justicia ambiental, porque finalmente lo que viene el Ecuador reclamando desde hace 20, 25 años es precisamente que esa deuda ecológica existente sea pagada. No significa que esa deuda tienen que pagárnosla ustedes en efectivo, no se trata de eso, porque no queremos monetarizar el daño. No se trata de que el que daña, el que contamina paga. Ese es un concepto que no tiene sentido. Pero es importante que se reconozca que existe una deuda ambiental, ¿no? Y que esa deuda tiene que ser resuelta en justicia ambiental. Y en ese sentido es importante reconocer soberanía. Es decir, tenemos el derecho a decidir como habitantes de un lugar, cómo se debe manejar este lugar. No puede ser que un tratado de libre comercio nos imponga los modelos de desarrollo territoriales. No puede ser que un banco internacional o un modelo económico impuesto defina el modo de vida de las personas. Entonces, justicia ambiental está totalmente relacionado con nuestra vida, con lo que hacemos. En ese sentido, venimos exigiendo y nuestra posición es que se respete las demandas de las poblaciones en términos de justicia ambiental, que se consulte a las poblaciones. Hay que ir hacia las consultas populares. El pueblo tiene que saber que el pueblo tiene que poder decidir sobre su futuro. Eso es la justicia ambiental, por ejemplo. ¿Cómo ves tú el concepto de crecimiento que discutimos aquí? ¿Existe un debate sobre ese concepto en Ecuador o en Latinoamérica en general? Hablar de decrecimiento hoy día podría generar mucho ruido en Latinoamérica. Te explico por qué. Durante décadas pasadas se habló de esto sin conceptualizar el decrecimiento como parar el desarrollo, sino más bien como buscar otro modelo. Otro mundo es posible, decíamos hace algunos años. Otro mundo es posible y había que trabajar para ese otro mundo. Y construir ese otro mundo se lo hace desde las comunidades, desde los colectivos, las organizaciones, los grupos ecologistas, feministas, etc. Y ese otro mundo significaba ya no seguir creciendo, ya no seguir explotando un planeta que tiene límites. Es un concepto que probablemente no sea muy popular plantearlo hoy mismo tal cual, decrecimiento. Sin embargo, lo que encierra el decrecimiento es lo que los movimientos sociales latinoamericanos vienen discutiendo 20 años, ¿no? Y lo vienen construyendo en la práctica. Es decir, cuando tú tienes colectivos sociales de agricultores que hacen agricultura orgánica, de permacultores, de mujeres, de gente del campo, de la ciudad que se reúnen, que plantean alternativas al modelo de desarrollo, están generando ya el decrecimiento en su territorio, en sus espacios. Digamos, no es una discusión ajena, pero el concepto en este punto en el cual los poderes tradicionales se apropian de los discursos y de las banderas de las luchas sociales, logran cambiar, digamos, esa tendencia que se estaba construyendo y la vuelven a poner en el escenario el modelo eurocéntrico, como el anhelo de desarrollo de los pueblos, lo cual estaba siendo desmontado ya por los mismos pueblos. Sin embargo, nuevamente está eso como el gran paradigma del desarrollo. Y entonces se vuelve en este momento complicado hablar de desdesarrollo, porque, por ejemplo, hemos escuchado que nuestro presidente, por decirlo así, se refiere de una manera muy despectiva a los grupos que proponen esto. Les llama a los gringuitos de barriga llena, como si nosotros tuviéramos las barrigas vacías. Y eso no es verdad. En Ecuador nadie se muere de hambre, no existe la hambruna en el Ecuador. Al contrario, Ecuador es un país abundante en producción de alimentos. La comida sobra en el Ecuador, ¿no? Quien diga lo contrario no conoce el Ecuador. Entonces no tenemos por qué ver eso como algo ofensivo. Sin embargo, digamos, mediáticamente lo están manejando para deslegitimar y desprestigiar el decrecimiento. Pero es obvio que el crecimiento no puede seguir, ¿no? No podemos pensar en un crecimiento, porque el crecimiento sí o sí es exponencial en un planeta que tiene recursos finitos. Y recursos cuyos límites los hemos ya superado ampliamente. Por tanto, nosotros como movimientos sociales estamos absolutamente comprometidos en poner en la mesa de discusión el tema del decrecimiento, del desdesarrollo, o como sea que le vayamos a llamar, para poder trabajarlo. Pero es fundamental y no deberíamos distraernos en otro tipo de discusiones, como a veces quieren llevarnos a hablar del desarrollo sostenible, de la sostenibilidad. Nada de eso existe en realidad, ¿no? O sea, al final nos damos cuenta que
el desarrollo sostenible es una mentira más generada por quienes quieren seguir desarrollando. La sostenibilidad tampoco existe porque no es un lugar a donde vas a llegar. La sostenibilidad tú la haces día a día. Por tanto, no hay que distraerse, hay que ir a lo concreto, y yo pienso que el decrecimiento, o como quiera que le vayamos a llamar, es la discusión del momento, y es hacia donde todos los movimientos sociales tienen que apuntar. Muchas gracias.